jordeo físico empezó con los CDs, de hecho, porque ibas a Mix Up, ¿te acuerdas? Como a escuchar los discos, como ahí, ver qué comprabas, te dejaban probarlos y todo eso, y como que eso también era una cosa de fin de semana con mi papá, que de hecho mi papá sí tiene CDs también, entonces me gustaba mucho escuchar sus CDs y tenía como cosas ochenteras, noventeras, así. Que son un montón de discos que Alan obtuvo de música mexicana vieja y de rock mexicano y un montón de cosas, jazz, ambient, como cosas experimentales, obviamente relacionadas al mundo del rock y relacionadas al mundo del chopo y del coleccionismo de discos mexicanos. Entonces él tenía todos estos discos que también programábamos, entonces teníamos programas de eso combinado con música dance. Y así empecé, o sea, compraba como uno cada sábado, una cosa así. Y se hizo costumbre. Mala costumbre, adicción, diría yo. Soy Alonso Salamanca, es mi nombre real. Y soy, digamos, ente musical de la Ciudad de México. Radio DJ, host, anfitrión, ¿no? That was Joan Small singing You Can't Say I Love You to a rock and roll tune, and concludes this broadcast of Discology. Don't forget, listeners, just a postcard for your favorite record to me, Johnny Lawrence, Discology, at this station. Until next Wednesday then, goodbye. Soy Alo, pongo discos, hago radio y toco música también. Aquí en la Ciudad de México y en línea, en internet para todos. Mi haber ahorita en mi existir es la música underground y especialmente enfocado en la electrónica. Me gustó la música, o sea, escuchar música me obsesionaba bastante. También escuchar música nueva era lo que a mí me gustaba hacer, no me metía demasiado en lo viejo en ese entonces, y entonces empecé a descubrir esta música nueva a través del internet, o sea, Soulseek, música de LimeWire, o sea, toda esa época en la que todos éramos felices y no lo sabíamos. Y como que había una pequeña escena en la Ciudad de México y en Latinoamérica de blogs y de sellos online, como que empezaban la onda de los net labels y había un buen de gente que estaba publicando como sus discos digitales en Bandcamp cuando apenas empezaba, como por ahí de 2010, 11. Y pues no sé, o sea, entre eso y los discos como de bandas que ya me gustaban, como mi más grande obsesión, Radiohead y otras cosas así, o sea, como que en ese momento yo era este tipo de persona medio sad boy rara. Básicamente eso es como yo empiezo a jordear música, o sea, como archivos digitales. Y pues a muchos nos pasó, estoy seguro, ¿no? O sea, que fue una época como que a nosotros nos marcó, a mi generación, ¿no? O sea, nuestra generación, 1994, 5, 6, 7, 8. La gente empezó a hacer versiones físicas como DIY o como muy punk de sus cosas, y empezó este resurgimiento como del cassette y a la par también el del vinil, pero como éramos jóvenes sin dineros y como no sé, o sea, no podías pedir un disco porque igual sí era muy caro todavía, o sea, a la fecha es muy caro y de hecho siempre lo ha sido, pero pues sí, o sea, la onda del disco vinil pues es una cosa súper hasta cierto punto pues que ya tienes que planear para poderlo hacer y todo eso, que también son otros archivos de otras cosas, pero el archivo musical tiene la capacidad de ser difundido de una forma que no solo es el intercambio de compra-venta, sino que lo puedes, o sea, sí lo puedes vender y sí lo puedes comprar y sí puedes hacer este intercambio, pero no solo se mueve ahí, sino que el valor de la música también es el aire hecho ondas. Entonces eso es muy interesante, lo pones y estás compartiendo ese sonido y no necesariamente lo estás materialmente intercambiando, y eso es interesante también con los archivos, ¿no? O sea, los archivos son una copia de algo que físicamente fue ejecutado, ¿no? O sea, un músico toca y entonces lo graba y
aunque no sea físicamente fue que el aire está doblado, pues es como algo que me gusta mucho de la música, es como aire doblado. Radio Mundo. Pepito, mi corazón. Pepito. Buenas tardes, presentamos la segunda superemisión de Beatlemanía, transmitiendo desde el piso 38 de la Torre Latinoamericana. En 2017 hicimos este pitch de este proyecto, que era mezclar una hora continua de música. Y en un formato que para nosotros era muy novedoso, porque yo creo que no estábamos muy expuestos a lo que era el radio. En general yo no estaba expuesto a lo que hacían en la radio internacional ni nada. O sea, había cosas que me inspiraron mucho, pero no estábamos pensando en específicamente qué queríamos hacer, más que en que queríamos meter ese formato que nos gustaba mucho escuchar, que son mixes largos, a utilizarlo para pitchar, para crear un proyecto. Pero en ese entonces acabamos de comprar nuestras tornamesas y la idea era crear mixes. Entonces este programa de radio surgió como la oportunidad que yo vi como para hacerlo ya en serio. ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué no me creen? Yo maté a ese hombre. Yo le maté para robarle los pagarés. ¡Puedo jurarlo! Lo que ocurre es que soy vieja y estoy enferma. 1 de la mañana todos los miércoles, o sea los martes pero en la madrugada, ¿no? O sea, íbamos Alan y yo con nuestras tornamesas, las poníamos, o sea, en la cabina, que nada más había una torna, pero no sabíamos cómo desconectarla porque estaba conectada como a un rack. Entonces teníamos que llevar las dos nuestras y tocar durante 1 hora. Y era muy difícil porque yo tenía muy poquitos discos en ese entonces, o sea, tenía, no tan poquitos, pero tenía como 15 o 20 y Alan tenía como 50 de dance, ¿no? De lo que queríamos poner, que era la música que escuchábamos en mixes, en SoundCloud o no sé. Entonces fue todo un reto hacer o programar estos mixes, ¿no? Ya teníamos 7 programas y ya no podíamos poner más discos. O sea, ya todo lo habíamos puesto o ya habíamos pensado que algunos no íbamos a ponerlos y otros sí. Rock no era nuestra idea, entonces teníamos rock pero no podíamos poner. O sea, no queríamos porque teníamos este concepto como de hacer este radio como deep, electrónica medio rara. Y entonces ya fue como tuvimos que empezar a invitar gente al programa y eso estuvo muy chido y fue como fue una coincidencia, yo creo también, porque pues sí, solo se nos acabaron los discos y dijimos, ¿qué hacemos ahora? Y entonces invitamos personas al programa a la 1 de la mañana, pero que también tocaran con discos porque no había CDJs en cabina. Ahora ya tenemos, gracias al buen Leo Moreno y a Alejandro Cárdenas. Algo de la radio universitaria te hace pensar que estás como en una especie de sandbox, como en una especie de experimento, ¿no? En el que todavía puedes fallar y no hay tanto problema, o puedes... O sea, es un poco una cosa que no deja de ser empírica y que no deja de traerte de alguna u otra forma nada más el beneficio de aprender. Si quieres todo en la vida puede ser así, pero a veces cuando está la cosa profesional te puedes tropezar gravemente, ¿no? Y de hecho, toda la radio universitaria tiene mucho que ver también con la radio amateur, o la radio como pirata, o la radio como... no pirata, pero pues sí, las radios que están en las comunidades, ¿no? O sea, la radio comunitaria, y todos esos proyectos también luego son proyectos que surgen de una comunidad, de la necesidad de transmitir como de forma directa a través del sonido como la información, y entonces ahí hay como un cruce, ¿no? Porque no solo estás hablando de lo universitario contra lo profesional, sino que estás hablando de un mundo como de cosas, ¿no? La idea es pues seguirlo haciendo, seguir desarrollando, seguir escuchando música,
seguir tratando de captarla de alguna forma, o sea, no de jordearla ya, porque gracias a la internet a veces no tenemos que tenerlo todo para escucharlo, que eso era lo que tenías que hacer antes, o sea, comprar el CD porque si no, no lo podías escuchar, pero ahora está ahí, ¿no? Entonces, parte del trabajo ahora es hacer una selección mucho más refinada de todo lo que existe en este mundo de información, ¿no? Y tener la capacidad de curar ese tipo de camino personal, que no es para nada lo que creo que todo el mundo debería hacer, sino que hay una función que a mí me gusta mucho hacer, que es esa, ¿no? Entonces, me gusta mucho la idea de que mi función no sea ir a una fiesta a tocar y prender a la banda, sino tener como espectro distinto, y creo que eso nunca me va a dejar de acompañar. Para mí eso está bien padre, pensar que a futuro podamos o sigamos generando estos espacios en el que el audio suena y todos nosotros reaccionamos de una forma u otra, pero que sigue siendo lo más importante, ¿no? O sea, que sea parte de compartir entre nosotros, como en contextos sociales, en contextos de comunicación, y que nosotros como radio DJs podamos también abrir ese espacio para que esas cosas ocurran.